Muy buenas tardes para todos. Primero queremos agradecerles por aceptar nuestra invitación a este conversatorio. Mucho gusto, mi nombre es Marcela Montoya, yo soy la coordinadora de los programas de negocios internacionales y desde la facultad queremos darle la bienvenida a esta semana, a esta jornada que estamos realizando diferentes actividades por la Semana del Negociador Internacional. ¿Sí? Hoy abrimos con este conversatorio, vamos a tener otra el día viernes, esa va a ser 100% virtual. A sus correos les voy a estar enviando los enlaces para que se puedan conectar. También tenemos programación con diferentes universidades que hacen parte de la red Nicol, donde pertenecemos diferentes programas de negocios internacionales de acá de la ciudad de Medellín. Entonces ustedes también, si gustan, pueden participar de las actividades que van a hacer en las otras universidades. Queremos darle las gracias a nuestros panelistas del día de hoy, Carlos Hernán González Parias, él es docente investigador de Relaciones Internacionales en nuestro grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas. Tenemos también a Carlos Alberto Willes Tobón, docente de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Y Lisbeth Duarte Herrera, docente investigadora del Tecnológico de Antioquia en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Espero que disfruten bastante esta tarde. Al final vamos a poder interactuar con preguntas. Yo les voy a ir llevando el micrófono, cualquiera que ustedes tengan pues como alguna pregunta, les vamos a dar el espacio. Les vamos a estar circulando un código QR para diligenciar la asistencia, o en caso tal de que el código QR no les permita abrir desde el celular, también les voy a pasar lista física. Entonces, bienvenidos y espero que lo disfruten bastante. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, un saludo para todos, para mis compañeros de panel, el profesor Carlos Alberto Willes a mi derecha, a mi izquierda el profesor Carlos González. También un saludo a la comunidad estudiantil que nos está acompañando de manera presencial, pero también entiendo por la plataforma de YouTube de la universidad. Bueno, antes de iniciar, digamos, este conversatorio en el que tenemos pues una serie de reflexiones y de preguntas planteadas, me gustaría que no perdiéramos de vista un hito, o más vale el hecho que nos tiene y nos congrega en este conversatorio, y es ciertamente la invasión de Rusia a Ucrania, denominada, podríamos decir, o un poco trayendo a colación la frase de Vladimir Putin, denominada como operación militar especial, ¿no? Así lo mencionó él en su discurso el 24 de febrero, cuando inició como tal su intención de adelantar esta operación. Y para eso me gustaría retomar el primer precepto del discurso del líder ruso, y quiero citar en comillas esa primera parte. Dice lo siguiente: para nuestro país esto es en última instancia una cuestión de vida o muerte, una cuestión de nuestro futuro histórico como pueblo, y esto no es una exageración, es cierto. Esta es una amenaza real que no es solo para nuestros intereses, sino también para la existencia misma de nuestro Estado, para su soberanía. Esta es la línea muy roja de la que se ha hablado muchas veces, la han cruzado. Así cerró, digamos que así inició más vale Putin, y entre otras cosas sacó a relucir varios de los elementos que quizá de pronto en este conversatorio hablaremos, pero corresponde pues como entrar a dilucidar si esto es un conflicto histórico o es un problema de geopolítica internacional. Me parece que son elementos muy importantes
Y para entrar a revisar estos aspectos sería importante que habláramos, profes, del contexto de Estado-Nación en el que estamos pues como tal implicados, es decir, ¿qué tipo de Estado-Nación es Ucrania desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, económico? Y aquí quiero aprovechar ese conocimiento empírico que tiene el profesor Carlos para que nos ilustre un poco, apoyado también con estos mapas. Dobry wieczór, dziękuję bardzo na zaproszenie tutaj. Dla mnie jest bardzo trudno mówić po polsku, po rosyjsku, po ukraińsku, bo to jest po prostu korzenie, które my nie rozumiemy. Tego. Bueno, gracias por la invitación. Para mí es muy difícil hablar de este tema porque tengo amigos rusos. Estuve en Ucrania y viví bastante tiempo en Polonia, entonces me debato también un poco en esta consideración sobre el tema que estamos invadidos de información, compañeros profesores y para todos ustedes que están aquí tan amablemente escuchándonos. Seguramente ustedes pueden tener más información que nosotros mismos de lo que llamamos la coyuntura, es decir, de lo que está sucediendo en este momento, y nosotros no vamos a hacer tanto un momento de coyuntura, es decir, qué está pasando ya, sino que queremos hacer un contexto, un análisis para comprender y ayudarles, o por lo menos intentar conversar con ustedes sobre qué hay detrás de este conflicto, que no solo es un conflicto, sino una relación amorosa también. En ese sentido, miren ustedes este mapa de la Federación Rusa. La Federación Rusa es el país más grande de todos los países que tenemos. Es 17 veces Colombia, ustedes solo pueden pensar en eso. Tiene más de 7 u 8 estrefas distintas de tiempo, es decir, de horarios. A la vez se encuentra el mundo, podríamos decir, mongolo, es decir, todo el Asia está representado en Rusia, y el mundo cosaco, que es también un diálogo con el occidente. Entonces, no es cierto que esta sea una guerra Rusia contra Occidente, porque Rusia, la Federación Rusa, también es occidental. Por ejemplo, donde está el conflicto, tanto en la península de Crimea como en el Donbass, en Donetsk o Lugansk, esos son ciudades que fueron fundadas por británicos, escuchen eso. O sea, y San Petersburgo es fundada precisamente en el siglo XIX como parte de las monarquías absolutas que se recogieron en Europa desde Francia. O sea que lo que quiero decirles es que este país, que es inmenso, tiene también muchas culturas, tiene toda la riqueza cultural asiática, que no es solo una, sino son muchas. Tiene también la riqueza cultural de Turquía y del mundo otomano, que es toda esa cultura. Tiene la riqueza cultural también de Occidente. Por eso, para ellos el mundo es y se ve desde Rusia, tal cual es. Un ruso piensa que ellos son el centro del mundo, pero hay muchas razones para pensarlo que de verdad lo es. Están al lado de China, al lado de la India, al lado de Europa, y si se van al norte están al lado de Estados Unidos. De otra parte aparece una nación pequeña, aparentemente, que se llama Ucrania. Y esa nación, en un lugar que hoy está en lucha constante, porque las fuerzas rusas no han podido tomar la capital, es en donde está concentrado todo el ejército ucraniano para defender la capital. En esa ciudad, que es Kiev, de ahí el discurso que nos trae la profesora, haciendo alusión Putin sobre lo que hay detrás del conflicto con Ucrania. Allí están, en lenguas eslavas se dice korzenie, allí están las raíces culturales.
del nacimiento de lo que es Rusia, Bielorrusia y Ucrania, en Kiev. Entonces ustedes entenderán que ninguna nación que ha sido Imperio Ruso, que ha sido Unión Soviética y que hoy se llama Federacia Rusiska, Federación Rusa, no puede existir sin un origen, sin una cogenia, sin una raíz. Y la raíz simbólica del nacimiento de la cultura eslava, de las lenguas eslavas, popolsku, albo rosinski, albo ukrainsky, albo esloviensky, albo chesky, el origen está en Kiev. Y no solo el origen de la lengua, de la cultura eslava, sino que está también el origen de la religión. Ellos son cristianos, pero no como los colombianos que son cristianos católicos. Los cristianos católicos son de Roma. Ellos son cristianos católicos de Constantinopla. Fue la separación de la iglesia oriental de la iglesia occidental. Y a esa iglesia se le llama la iglesia cristiana ortodoxa. Y tiene como centro a Kiev y a Moscú. Entonces es el origen de la cultura, de la lengua, de la religión. Y por eso cuando usted pregunta, profesora, ¿qué clase de naciones son Ucrania y Rusia? En ese sentido son naciones de identidades territoriales y culturales, es decir, las estepas rusas y ucranianas que están en el mismo contexto, las lenguas eslovenia, ¿cómo se dice en español? Las lenguas, la familia de lenguas rusa son familias que ya se me confunden, eslavas, y también la religión. En ese sentido son naciones no modernas. Esa es mi primera respuesta. Nos estamos en este momento debatiendo por una identidad nacional no moderna, porque las identidades nacionales del Estado-Nación, los compañeros que son politólogos, está basada en la Constitución, en los derechos humanos, en las leyes, en los derechos, en las instituciones modernas. Estas naciones están reclamando una nacionalidad distinta, una nacionalidad de lengua, de cultura, de religión, que parecería no estar muy presente, pero ahí está parte del conflicto. Es como para provocar un inicio. Pues este inicio está bien interesante y yo quisiera como de pronto traer a colación un concepto de nacionalismo de un autor que se llama Anthony Smith, que lo lleva en términos de autonomía, unidad e identidad. Quisiera entonces en ese sentido conocer como un poco también si esa búsqueda de identidad, de nacionalismo, es una construcción que todavía está como en esa búsqueda por parte de tanto Ucrania como Rusia. Muy bien, desde el punto de vista ucraniano me gusta mucho una frase de un artículo que dice: Ucrania, una nación a pesar de todos. Es decir, soy desde la postura que Ucrania ha construido una identidad nacional, quizás no desde el punto de vista occidental, no desde el punto de vista moderno, europeo, como lo acaba de explicar muy bien el profesor, son categorías europeas, eurocéntricas, el concepto de Estado, el concepto de Estado-Nación, el Estado de modernidad, que al momento de traslaparlo a otras realidades históricas, culturales y sociales, quizás no encaja bien. Eso es un caso de Rusia y de Ucrania, que a la hora de analizar su identidad nacional, de pronto las categorías occidentales con las cuales nos educamos, principalmente los politólogos, no casan. Entonces, Ucrania, soy de la tesis que sí tiene una identidad nacional en construcción, pero que habitan también diferentes formas de sentirse ucraniano. Por ejemplo, este mapa nos permite ver que en primer lugar Ucrania es un crisol, una mezcla de diferentes
culturas también, de diferentes idiomas, y eso ha sido a razón de ¿qué? A razón de la importancia geopolítica y geográfica de Ucrania desde el siglo X aproximadamente, en donde ha estado el territorio de lo que hoy más o menos reconocemos como Ucrania, ha estado bajo la influencia de diferentes poderes, de los grandes poderes imperiales de turno. En su momento, la parte occidental de Ucrania estaba bajo la influencia de Polonia, entonces en la actualidad esta parte occidental, del norte y occidente de Ucrania, el profesor me podrá complementar, tiene mucha influencia polaca, también del Principado de Lituania, también en algún momento la parte ahorita en disputa o más álgida, bajo mucha influencia rusa. Entonces, digamos que la historia de Ucrania ha sido una coincidencia de diferentes poderes, y en esa coincidencia de diferentes poderes se ha hecho una mezcla muy significativa de culturas y de formas de sentir la identidad o la nación o la nacionalidad ucraniana. También creo que Ucrania lleva cerca de 30 años como un Estado independiente, como un Estado bajo el modelo occidental de Estado. Es muy joven. En el siglo XX tuvo episodios de independencia cuando cae el imperio ruso de los zares, luego en la Segunda Guerra Mundial también tuvo un periodo corto, pero luego ingresa a la Unión Soviética. Entonces es un Estado joven, tiene 30 años, muchos de los acá presentes tenemos más años que la misma Ucrania. Entonces, y la identidad nacional no se construye de la noche a la mañana. Entonces, creo que sí existe, pero también está en construcción, y la guerra, la invasión, como toda guerra, es una forma de exacerbar esos nacionalismos y de fortalecer esa identidad nacional, en este caso de Ucrania. Pues a ver, Carlos, yo coincido contigo en que Ucrania está precisamente en esa búsqueda de identidad, y parte del conflicto tiene que ver precisamente con esa reivindicación del nacionalismo que ellos están queriendo, digamos, vender, ¿cierto? Y que para oídos un poco de Putin, pues genera, por supuesto, pues cierto pánico, ¿no? Porque es un poco pensar que, y así lo dijo él en el discurso, se nos está occidentalizando mucho Ucrania, y esto es un peligro para la seguridad en este caso y para las fronteras rusas. No sé, profesor Wiles, lo que quiera complementar allí, porque también me parece importante que a partir de este punto también hablemos de esos, digamos, hitos o puntos de inflexión que nos llevaron como a la situación en la que estamos hoy, porque tiene mucha relación, por supuesto, con esa reivindicación o ese nacionalismo que está queriendo, digamos, llevar Ucrania. Entonces, lo que estoy intentando decir, yo no he tocado nada. Aló, ya. Lo que estoy intentando decir es que, aunque el tema es la nación ucraniana, no es el tema central. Lo voy a decir por qué. Porque desde el origen, digamos el siglo XII, después de Cristo, ese territorio ucraniano ha querido identificarse y se identifica. La característica de esta nación no es que no apenas se esté construyendo como nación, porque no es cierto. Ella es nación porque hay un territorio, hay una religión, hay una lengua, hay una cultura, y hay otra cosa que fortalece ese sentido nacional, que es una nación sin territorio. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el siglo XII hasta marzo del 2022 constantemente ha sido intervenida, invadida, no sé, superpuesta por otras naciones, por los mongolos, que eran todos esos jinetes libres de caballo que venían orientales por esas estepas. Ese es un punto importante, ese mundo de libertad de los mongolos, allá los dominaron. Después llegaron los otomanos, los turcos, con ese ideal de conquistar el mundo, porque venía el islamismo, venía a conquistar a Europa a través del Imperio Otomano, también los dominaron.
Después llegaron el imperio lituano-polaco, ahí sus vecinos, que tuvieron en la Edad Media, media Europa. Todo ese imperio fue grandísimo también, y los presionaron y los maltrataron. Después, como les digo, siglo XVIII y XIX, Pedro, el emperador, el zar Pedro I, y después la zarina famosa, Catarina Druga II, también completamente los invadió. Después, finalizado todas esas invasiones, tuvieron un cortico periodo de libertad y después les llegó la Revolución Roja, es decir, les llegó la Revolución de rusa, y ahí a esa parte ucraniana que se llamaba la República Popular Ucraniana casi la desaparecieron. Incluso hubo unas muertes, dejaron de entregar productos de alimentos. Dice que más de 1,5 millones murieron de personas en el Comodoro. Y eso fue absorbido por la Unión Soviética hasta 1990. Y solo en estos añitos no había tenido intervención y ya la tiene. O sea que parte, compañeros profesores, de esta identidad es que hay una identidad muy firme, pero es como una identidad de un símbolo, de algo como una especie de mesianismo. Algún día vamos a tener nuestro territorio, algún día vamos a tener nuestra nación. Por eso Ucrania, con el espíritu, voy a hacer una comparación con Israel, que también siempre sueña en una instauración de nuevo de Dios en su lugar, con Polonia, que vivió todo el tiempo invadida. Estas naciones, estas identidades nacionales son diferentes a las que estamos acostumbrados, que es el territorio, la división, que la ONU lo determina. Para Rusia, eso, él mismo lo dice Putin, esto es un estado de papel. Aquí hay otra cosmovisión, y eso yo creo, para ampliar un poco nuestra conversación, aquí lo que nosotros tenemos es dos narraciones, dos discursos, dos mentalidades, dos culturas de comprensión de este conflicto. Y eso que estamos presentando solo al hermano grande, porque eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Esta es una guerra fratricida. Fratricida es de frater, o sea, fraternal, o sea, entre hermanos. Si ustedes fueran a Kiev y a Moscú, que por cierto, qué hombres y mujeres tan guapos, aquello es increíble, altísimo y bellísimos. Si ustedes fueran, no los reconocerían que estos son rusos o ucranianos. Es la misma, literal, la misma, no sé, fisionomía, la lengua. Cuando hablan el ucraniano y el ruso son pequeñas diferentes. Cuando van al templo de ellos, que es un templo redondo, que ellos hacen los mismos ritos. Esta es una guerra que es muy difícil de explicar para nosotros, porque no es entre Rusia y Alemania, que no tiene nada que ver, sino es como, voy a colocar un ejemplo bíblico, es como la guerra entre Caín y Abel. Y en esa guerra la cuestión es pues más mortal. Yo no sé por qué la sangre puede generar tanto amor y tanto odio. No sé, compañeros. Ya, listo. También, por ejemplo, una de las cuestiones que muestra lo que el profesor Willes nos acaba de retratar es que muy seguramente en los últimos días nos hemos confundido o nos hemos hecho la pregunta. Algunos medios de comunicación llaman a Kiev, Kiev, y en otros Kiev. O sea, desde Ucrania se quiere mostrar a la capital como Kiev, con la I, con las dos I, porque es así como se pronuncia en el ucraniano. Kiev es la forma rusa, del idioma ruso, de pronunciarlo. Entonces es un detalle pequeño, pero muy simbólico, muy significativo, porque una de las primeras manifestaciones de poder es el lenguaje y cómo nos referimos al otro, cómo construimos al otro, la alteridad o la otredad que se llama. Entonces siempre desde Occidente o Rusia ha querido mostrar como Kiev
de la forma como se dice en ruso. Una cuestión, digamos, menor, pero que no podemos pasar inadvertida, y también la cuestión referente a, digamos, a todo el sufrimiento histórico de Rusia, o sea, lamentablemente, y acá bajándolo un poco más a la riqueza, a la posesión, a la ubicación geográfica y geopolítica de Ucrania, que eso es lo que lo ha hecho apetecida por todos los poderes a lo largo de la historia que nos acaba de comentar el profesor, lo ha hecho un botín de muchos. Entonces, incluso también durante ampliando un poco la idea, durante la Unión Soviética se inició un proceso de, digamos, rusificación o de mitigar ese nacionalismo, esa identidad rusa por medio de las hambrunas, por medio del traslado de población rusa a las zonas en disputa, para que los rusos poblaran esa zona, hablaran ruso, y efectivamente, cerca de 100 años después, buena parte de esa zona se identifican como rusos, porque fueron, digamos, importados desde este territorio, y es también uno de los puntos álgidos del conflicto actual. Se le va el sonido por momentos. Bueno, ciertamente estos aspectos que acabamos de mencionar y de escuchar por parte de ambos profes nos llevan a, digamos, como aspectos importantes que me gustaría que también habláramos, ¿no? Y tiene que ver precisamente con esos puntos de inflexión, porque claramente todo lo que es el mundo eslavo ciertamente es un poco desconocido para nosotros, y en parte tiene que ver porque todo lo que consumimos desde el punto de vista informativo tiene que ver con una mirada muy occidental, obviamente teniendo la claridad que usted mencionaba, pero pues más allá de asuntos como en mayor profundidad cultural, de identidad, etcétera, no los exploramos mucho. De hecho, la política exterior nuestra casi que tiene, desde su aplicación práctica, porque si uno la va a revisar desde los pilares que están allí establecidos, por lo menos en la política exterior actual, se busca una mayor integración, ¿cierto? Pero a la hora de la aplicación claramente esto no se ve. Hay de alguna forma como una cierta cantidad de prejuicios frente a lo que viene o proviene de Rusia, ¿no? Y en ese sentido, frente a los aliados que puedan ser aliados de Rusia. Pero antes de entrar a revisar esos aspectos que me gustaría que conversáramos también relacionados con la política exterior nuestra, sí me gustaría, Carlos, yo creo que tú habías preparado allí una línea de tiempo bien interesante para que habláramos de esos hitos o esos puntos de inflexión que nos tienen al día de hoy, pues a hoy 24 de febrero, cuando fue que se inició todo esto, pero que ya hoy en día ha tenido pues como toda una serie de desarrollos. No sé hasta dónde nos vamos a ir en esta línea de tiempo. Yo creo que el punto del Maidán es como el punto de mayor, digamos, inflexión allí, ¿no? Como un hito. Aquí podemos ir conversando, profe, complementando y demás, para que no sea como una exposición magistral, sino algo más, mucho más dinámico. Sí, o sea, como acabamos de ver, desde las raíces del conflicto nos podemos ir décadas atrás, incluso siglos atrás, siendo muy flexibles con la historia. Pero nos podemos ubicar como las raíces propias del conflicto actual, 2013-2014, para no irnos tan atrás aproximadamente. Y todo empieza cuando en Ucrania, presidente prorruso, cuando Ucrania estaba a punto de firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, no de ingreso, hay que aclararlo, no de ingreso a la Unión Europea, pero sí de asociación con ella. Es decir, un paso anterior a ser un miembro pleno de la Unión Europea, el presidente de la época prorruso y el parlamento ucraniano niegan la firma, niegan el ingreso de Ucrania o el acuerdo con la Unión Europea, y eso estalla un movimiento social tremendo al interior de Ucrania, principalmente, inicialmente, liderado por jóvenes descontentos, desilusionados de su gobierno, de la actualidad del país, que veían en ese acuerdo de asociación con la Unión Europea un mejor futuro, posibilidades de educarse, de viajar, de interactuar con otras culturas, de trabajar y demás, y les cercenan, les castran ese futuro, y eso inmediatamente levanta o moviliza buena parte de la población y se concentra en un lugar muy icónico de Ucrania, que seguramente el profesor lo conocerá, la Plaza Maidán. De ahí
se toma este hecho de Euromaidán como una serie de protestas masivas como respuesta a la decisión del gobierno, de lo que les acabo de explicar. Dura cerca de 3 meses, o sea, aguantaron frío, pleno invierno, se organizaron y constantemente, a medida que el gobierno iba subiendo la represión, la gente se iba levantando mayor descontento y se iban ingresando a la protesta otros sectores sociales. 3 meses de aguante y un aguante duro de enfrentamientos con el equivalente del ESMAD en nuestro país, pero violentos, muertos todos los días, o desde el segundo mes perdieron cualquier pudor y empezaron ya con una represión mayor. Finalmente, Euromaidán lleva a dimitir al presidente prorruso, que huye obviamente a Rusia, y digamos que se inicia otra época en Ucrania con unos gobiernos más pro-occidentales. Usted tiene la amabilidad y pone el mapa en donde está electoralmente, en uno electoral, El presidente, yo podría sintetizar que de los 30 años en que Ucrania es nación, 15 años han gobernado aproximadamente presidentes prorrusos y 15 proeuropeos, para que ustedes vean cómo sea la cosa. Este presidente, el que está hablando en este momento, que hace la represión del Euromaidán, es que tengo a veces problemas de la memoria, se llama Viktor Yanukovych. Esta fue la elección 5 años antes, cuando él ganó. Fíjense ustedes que a él le da el triunfo precisamente toda esta zona que en este momento es la zona, no toda, pero que ha sido fuertemente de influencia rusa. Pero no solo negativo, sino positivo, porque de esta zona era más fácil ir a las ciudades rusas a comprar, a negociar. Allá el hermano vive aquí, el tío allá, imagínense como en Cúcuta y San Antonio, y toda esta zona, que es una zona muy popular, que durante muchos años ha estado muy pobre. Es como un discurso que surgió en el momento, vamos a darle importancia a lo rural, y ganó este presidente que hoy estamos hablando, que fue el que hizo las represiones. Este color nos viene bien para comprender la dualidad, compañeros, de Ucrania. Y yo me adelanto al final. ¿Cómo podría ser Ucrania? Ucrania tiene que convivir con esas dos almas, con esos dos, y que son dos y que tienen más colores, porque si no, no es. Ucrania no es solo la parte europea, así sea mayoritaria. Ucrania es también esta parte, y eso ha sido un error de los rojos, por decir de alguna manera, de creer que ellos son los puros, los únicos que hacen nación. Y aquí, en estas zonas de acá, ellos hicieron también en estos últimos gobiernos muchas limpiezas, muchos ataques a los rusos, a los grupos que son prorrusos, y eso es parte de las formas, de las cosas por las cuales Putin llama esto, no una intervención, no una intervención, ¿cómo lo llama él? No, pero ¿cómo llama él la intervención? Sino es una operación militar, no una intervención en favor de los rusos que han sido reprimidos. Entonces, en ese contexto, esto es muy importante, pero sigamos con su línea del tiempo, pero esto nos viene bien. ¿De qué venía? Venía de un país completamente ya dividido. Sí, no, fundamental entender eso. Es muy importante. También le votaron, pero esta fue la que más le votó. Fundamental, o sea, entender que Ucrania en sí misma no es territorio armónico, que hay tensiones, hay disputas, y en parte esa realidad fue capitalizada por Putin, como yo lo veo más como un pretexto, igual salvando las enormes diferencias, pero permitiéndome un abrupto histórico. Hitler hizo lo mismo para entrar en Checoslovaquia y en Polonia, diciendo que la minoría de habla alemana en esos territorios, en los sudetes checos y en Polonia, estaban siendo
eliminados, maltratados por Checoslovaquia y por Polonia, y lo utiliza para invadir estos territorios. Haciendo como un paralelo histórico, obviamente, vuelvo y repito, me disculpan esa comparación, pero aplica en este caso. Muy bien, Euromaidán da paso a un periodo de inestabilidad en Ucrania, de cambio de gobierno, y ese periodo de inestabilidad es aprovechado por Rusia, por Putin, para hacerse a Crimea. Entonces, en los primeros días, después de la caída del presidente, Ucrania se reclama Crimea, que hay que decirlo, Crimea tiene también un valor geopolítico tremendo, que en su momento estaba alquilada. O sea, Ucrania le tenía alquilada una parte de la península de Crimea a Rusia, y ahí tenía parte de su flota que controlaba buena parte del Mar Negro. Entonces, digamos que fue una anexión muy sencilla, porque ya estaban ahí en Crimea. Y también Euromaidán permitió que las provincias separatistas también se exacerbaran estos nacionalismos, aprovechar la debilidad ucraniana, y empiezan a reclamarse o a identificarse como repúblicas independientes. Tan solo entre junio y agosto del 2014, Ucrania reacciona y empieza el repliegue de estas fuerzas separatistas. Posteriormente se acuerda un alto al fuego en la capital bielorrusa, que es la otra Rusia. Entonces, aquí también quisiera hacer lo que el profesor nos comentó como el sentido paternalista de Rusia. Rusia ve a Bielorrusia como la Rusia blanca, y a Ucrania, y así la llaman, la Rusia pequeña, o la Rusia menor. Rusia. Entonces, eso también un sentido que significa mucho, de mucho significado en torno a la forma como desde Rusia miran supuestamente a los iguales. A Bielorrusia, que siempre, me corregirá el profesor, ha estado bajo la órbita rusa, o casi siempre ha estado bajo la órbita rusa. Entonces, por ahora no es un dolor de cabeza para Rusia como si lo es Ucrania. Esta Crimea estaba ya desde el siglo XIX en debate, porque aunque estaba el imperio ruso, este emperador Pedro quería hacer la revolución industrial en Rusia y empezar las empresas y empezar las grandes fábricas, y precisamente es en el Donetsk, ahí donde en este momento está el lugar de la pelea, Mariupol, en Crimea y en Odessa. Esas son las zonas de las grandes empresas ucranianas. Ahí ellos instauran la industria, eso es muy importante. Y también ahí en donde está Ucrania, si ustedes ven en el mapa, profe, para ver Crimea, hay 3 mares que se encuentran: el mar de Azov, que es el mar que va a comunicar precisamente directa a la frontera rusa, el mar de Crimea, que es el mar Negro, que es en donde ahí está no solamente el lugar de embarque y desembarque de productos, sino que ahí se encuentra buena parte de las bases rusas. Y después Odessa, que es una ciudad que es como Cartagena, bellísima, una cosa linda, porque son culturas que guardan mucho las ciudades. Profe, todavía. Una cosita ahí con Odessa antes de pase ahí, que también Odessa juega un papel muy importante en la historia del cine. La imagen, la escena bellísima del acorazado de Potemkin, una de las primeras películas de 1905 del director Engelstein, en donde una de las imágenes más icónicas de toda la historia del cine se da en unas escaleras de Odessa, en donde en el marco de la revolución de 1905, los blancos, por parte del ejército, empiezan a disparar a una población, y un bebé en un coche se suelta y empieza a bajar lentamente por todas las escaleras de Odessa, y esas escaleras son patrimonio de la humanidad. Entonces, para finalizar este comentario, 3 mares, el mar Negro y el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo va a comunicar directo con Istambul, imagínense, con Turquía. O sea, ahí va a haber el mar que comunica directo a Europa. Por eso, y ya desde el siglo XIX, Rusia, la Rusia imperial,
había tomado posesión. Solo que en 1950-52, Rusia, que era la Unión Soviética, cede temporalmente a Ucrania el dominio de Crimea, pero ahí, eso sí, con las bases rusas. Entonces, para que vea, profesor, que profesores, que desde ahí el origen es más antiguo. Y por último, ¿por qué Putin no tuvo que hacer ninguna guerra para anexarse Crimea? Por 3 características, que lo hemos dicho. Porque esta es una nación joven. Y para crear una nación, un Estado-nación, lo primero que se necesita es un ejército, y no había ejército. Porque hasta el 2014 quienes habían gobernado eran gobiernos prorrusos, o sea, ellos jamás hicieron un ejército profesional ucraniano, no había ejército para combatir, por eso en una mañana, en una tarde, Rusia se anexó esto. Segundo, porque no hay unas instituciones fuertes. Esta es una sociedad que, como vivió tantos años en una mentalidad que nosotros no entendemos, una imagen puede ser lo de Cuba, es muy corrupta, porque en el tránsito del mundo socialista al mundo capitalista se generó una cantidad de mafias, de grupos que empezaron a cooptar la tierra, los bancos, los comercios, y eso creó una corruptera y una corrupción horrible. Sí, y con violencia, y no habían instituciones fuertes que crearan, o sea, al interior mismo de Ucrania hay todavía una configuración, es como si dijéramos, su casa no está en orden. Entonces, cuando uno tiene una guerra interna, dice el Evangelio, ¿cómo puede un gobierno pelear contra otro cuando está dividido entre sí mismo, profesora? Exacto, y un poco eso también lo manifestó Putin en el discurso. Yo tengo aquí 2 frases que me parecen muy dicientes frente a lo que los profesores tocaban en lo que concierne a Crimea y obviamente a lo que es el Donbass. Entonces, una frase decía, comillas, los residentes de Crimea y Sebastopol eligieron estar con su patria histórica, con Rusia, y lo apoyamos, simplemente no podíamos hacer otra cosa. Eso lo dijo en el discurso, muy diciente, como diciendo, aquí estamos pues como para ayudar, no nos podemos negar frente a un reclamo de esta naturaleza. Y el otro apartado del discurso que también me llamó la atención en el mismo sentido es: las repúblicas populares del Donbass dirigieron a Rusia una solicitud de ayuda. Por eso él justifica esa operación militar especial como un asunto también, y ahí muy astutamente también se valía de, digamos, ese punto de autodeterminación de los pueblos, ¿no? Que hace parte pues como de ese pilar de la Carta de Naciones Unidas. Entonces, como dando a entender que por supuesto es un reclamo de autodeterminación, pero obviamente si miramos desde la postura ucraniana, pues ellos también tendrían el derecho a su autodeterminación. Entonces es bien complejo como esas 2 dualidades que también tenemos aquí. Bueno, para… Sí, no, y también con respecto a lo que la profesora Lisbeth está comentando y retomando las palabras del profesor, un choque de 2 cosmovisiones, también como sacarnos de la mente que todo el mundo cree en los derechos humanos, en las instituciones occidentales. El profesor maneja un concepto muy interesante que se llama las democracias iliberales, ahorita nos podría conversar un poco más de eso. El derecho internacional público, Rusia no, o sea, el mundo ruso no necesariamente cree en las reglas de juego que fueron creadas en Occidente. Y también vale la pena destacar que ¿qué es Occidente para Rusia? O sea, también es una construcción del enemigo. Y desde la invasión se ha venido diciendo Occidente, Occidente, Occidente. Para ellos Occidente está encarnado en Estados Unidos, Inglaterra y Francia principalmente, y en el resto de países que de alguna forma pueden rivalizar con los intereses rusos. Entonces, quería hacer el llamado ahí en también entender que en parte el discurso de Ucrania también podría tener un antecedente mucho más atrás de la invasión de Estados Unidos en Irak 2003, donde Estados Unidos no respetó el derecho internacional, no respetó Naciones Unidas de una forma unilateral,
supuestamente a nombre de los derechos. a nombre de los, sí, del derecho de proteger, y también en la fabricación de unas supuestas pruebas de armas químicas, que la historia dio la razón que eso jamás existió, ya lo reconocieron. Entonces Ucrania dice, si Estados Unidos lo puede hacer, yo ¿por qué no? Rusia dice que si Estados Unidos lo hizo, Rusia ¿por qué no lo puede hacer en este caso? Entonces también hay como esa dualidad, esas incoherencias también que hay que señalarlas. Sí, lo interesante es que estamos tocando un tema. Hasta ahora nosotros hemos visto la construcción que Occidente y los medios de comunicación nos han mostrado de Rusia, como el invasor, el agresor, y que todo eso es parte de la verdad. Pero miren, compañeros, no podemos pensar que eso es Rusia. ¿Han leído la literatura? Una de las literaturas más grandes e inmensas del mundo son rusos. El mundo de los artes, el mundo del deporte, la forma como ellos lo atienden a uno, la gentileza, la riqueza y diversidad que es Rusia, lo que le ha aportado al mundo, porque fueron los rusos los que liberaron a Europa con Estados Unidos de Hitler. Empecemos por ahí. O sea, exactamente, no podemos pensar que esto tiene que ver con los rusos, ni con la Federación Rusa. Ojalá fueran para que vieran un país fantástico, maravilloso. Eso es muy importante que lo digamos. Segundo, aquí nosotros también tenemos que ver que aquí hay una construcción de enemistades que de alguna manera traen muchos intereses económicos y geopolíticos que podemos entrar a esa discusión ya. La OTAN, la política energética es muy importante acá, los límites, los nuevos límites de ordenamiento mundial, que es la OTAN la que rompió esa armonía. Ahorita podemos hablar de eso, compañeros profesores. Y sobre todo, cómo los dos, tanto Occidente ha creado la imagen de el enemigo como Rusia y sus aliados. ¿Ustedes piensan que aquí está solo la Federación Rusa? Para nada. Por favor, coloquen Al Jazeera o coloquen las televisiones que las tenemos en los cables de Corea del Norte, o que tenemos, o accesos por ejemplo a África, o todo lo que tenga que ver de Medio Oriente. Rusia tiene gran prestigio y respeto en todo el Medio Oriente, en el Asia, en África, en todos los países de los Balcanes, y tiene aliados en América Latina. Allá también hay otro discurso. Yo sigo mucho las páginas en redes de los discursos y de los otros que ven quién es Putin y qué es Rusia. Incluso hay muchos jóvenes latinoamericanos que se identifican porque ven que Rusia lo que está diciendo, lo que está es intentando luchar contra la dominación norteamericana, porque aquí también esto se sale de Ucrania y Rusia, aquí también hay una relación de poderes, de suprapoderes. Lo que quiero decir es que a pesar de que nosotros veamos 24 horas la idea y nos creen de que es Rusia la que está invadiendo, más de medio mundo, escuchen, mucho más de medio mundo está viendo otras noticias y está interpretando ese conflicto de otra manera. ¿Cómo? De otra forma que no conocemos, porque es el mundo oriental, es el mundo del Medio Oriente, es el mundo africano. Nosotros no tenemos acceso a eso, eso es parte de nuestra miopía en las relaciones internacionales. Si ustedes que estudian negocios internacionales no pueden quedar solamente la miradita ahí de Francia, Alemania, Estados Unidos. Por favor, el mundo es muy amplio, viajen para que vean cuántas religiones, cuántos países, cuántas culturas. El profesor mismo dice, más de la mitad del mundo no tiene nada que ver con las instituciones modernas de desarrollo de derechos humanos, de códigos modernos, funcionan en otras lógicas. El mundo es mucho más amplio. Entonces aquí hay como una invitación de que a partir de este conflicto que podemos tomar una postura moral, porque la guerra es algo que lleva a los límites el deseo
el deseo, como decía Maquiavelo, el egoísmo universal y que no importan los medios. Y eso tiene un juicio moral, es distinto, el juicio moral a la guerra. Pero de ahí que aquí nos quieran decir que aquí hay unos buenos y malos, como nos quisieron mostrar con los atentados de las Torres Gemelas, de que es que el eje del mal y aquí están los buenos. Miren, el mundo es mucho más amplio que esa visión tan corta que a veces nos presentan en Occidente. No sé, profesora, ¿usted qué diga? Pues yo ahí quisiera como complementar precisamente con esa doble moral que tenemos como en el discurso, ¿no? Y obviamente en términos de las sanciones que se aplican, porque por un lado la Unión Europea, Alemania, etcétera, y los diferentes países dicen, bueno, le vamos a enviar ayuda militar a Ucrania, vamos a hacer cooperación militar y le vamos a enviar ayuda militar a Ucrania, pero por otro lado, frente a las sanciones económicas, entonces vamos a aplicar algunas, pero las que no nos afecten, obviamente desde el punto de vista económico a nosotros, ¿cierto? Entonces es ese doble discurso que me llama mucho la atención y que por un lado, pues en últimas, entonces uno diría, no están del todo ayudando a Ucrania, ¿no? Con esas acciones, ¿no? Y frente a eso precisamente quería que habláramos frente a esas sanciones económicas, porque claramente son sanciones económicas que nos impactan, ¿no? Impactan a escala global y específicamente a América Latina también. En ese sentido, a los dos compañeros, ¿cómo ven esas sanciones económicas y comerciales y de qué manera nos podrían estar impactando a nivel regional? Muy bien, yo sí quiero… retomando también un poco las palabras, sí, o sea, por ejemplo Maquiavelo señala que, ya que el profesor lo citó, que el Estado debe ser amoral, que la única moral que debe guiar al Estado es la defensa de los intereses del Estado, de los intereses propios, y si lo llevamos a ese caso, Rusia tendría razón, por todo el discurso que ha construido, que se siente amenazada, acorralada por parte de la OTAN, porque la OTAN supuestamente violó unos acuerdos de no expansión hacia su zona de influencia, sí, bajo la óptica de Maquiavelo y del Estado como un ente amoral, sí, pero también quiero, y que ha sido una ausencia en buena parte de los análisis que hemos tenido la oportunidad de escuchar, centrarnos en la parte moral del ser humano, o sea, independiente de las motivaciones, de que aquí no hay buenos o malos, de toda la construcción del discurso, ya van 3 millones de desplazados, o sea, una población que completamente inocente, niños principalmente, que tienen que huir independiente de los intereses geopolíticos. Entonces acá sacando la geopolítica de un lado, sacando el ajedrez geopolítico de un lado y centrándonos en la población, es imposible no tomar un partido y no tomar una postura clara frente a lo que está ocurriendo en Ucrania en estos momentos. Sobre las sanciones podemos pegarlas un poco con la OTAN también, si les parece. Con respecto a lo último que dijo el profesor sobre las migraciones, estuve ahora en todas las navidades en Varsovia y quiero comentarles que las migraciones de Ucrania no son nuevas. En este momento hay más de 2 millones de ucranianos, pues ahora habrá 3. Antes de la invasión de Rusia, ya había llegado más de 1,5 millones de ucranianos a Polonia y no sé cuántos de Bielorrusia. O sea, la migración ucraniana es un fenómeno y un hecho muy grave que en Europa no le había parado, perdonen las palabras, no le había interesado y era un fenómeno que estaba viviendo Polonia sola. Entonces miren la doble moral. Esa migración ya había empezado hace más de 10 años y no era una migración por invasión, sino por pobreza, por imposibilidades, por falta de oportunidades. Es que con crear una nación, después de que se desarmó y crear una industria, o sea, no hay capacidad laboral, ustedes que estudian los negocios, no hay industrias, no hay empresas, no hay bancos, no hay sistema financiero, no hay sistema salarial. Eso creó toda una migración inmensa, mejor dicho fue el capitalismo y la nueva configuración de la Ucrania contemporánea que generó esa migración masiva
antes de la invasión. Quiero anotar eso para que eso quede como parte de los análisis, que esto no es momentáneo. Y segundo, miren, el de la OTAN, ¿cierto? Vean, el mundo de la ONU que ustedes estudian, el sistema o la comunidad internacional, se creó en un acuerdo después de la Segunda Guerra Mundial y se fue puliendo en esa época. O sea, desde 1948 hasta 1991. Y fue un mundo que fue creado a imagen y semejanza de quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial, más China. Ese mundo se creó para configurar un mundo que se llamó el mundo bipolar, que eso lo llamamos la Guerra Fría. Y el sistema internacional, todo, el de defensa, el de organización, infraestructura, en todas las cosas, pertenecía a ese mundo que era el mundo soviético y chino comunista y el mundo capitalista democrático. Al final de la caída del muro de Berlín, cuando cae la Unión Soviética, se desconfigura el mundo y aparece la globalización y aparecen las luchas de estas naciones por ser libres y aparece todo. Y Rusia, escuchen esto, porque yo se lo escuchaba a los rusos diciendo, desde 1991, voy a hacer hasta dramaturgia, perdonen, desde 1991 hasta hace poco, Rusia cayó al suelo, humillada. Solo piensen en esta figura, un imperio ruso, una Unión Soviética, Estados Unidos, Europa, durante más de 20 años pensaron que Rusia era lo peor, que no tenía industria, que estaba gobernada por mafias. Voy a levantarme porque ese es el símbolo que está trabajando Putin. Durante 22 años, Putin ha rescatado a la madre, Matka, por ello se llaman, entonces Matka Ruska, por eso se llama Matrushka, que son los muñecos estos, los ha hecho levantar y hoy, erguida, la Federación Rusiska se levanta y grita la vergüenza que ha pasado durante 30 años por Occidente, en todo sentido. Y mientras ella se recomponía con muchas dificultades, o la OTAN se tomaba buena parte de lo que antes pertenecía al cinturón de seguridad de Rusia. Se tomó, ayúdeme profesor, Lituania, ingresaron Estonia, Lituania, Polonia, Hungría. Bien fue. Y todas esas naciones entraron a la OTAN. Se rompió el sistema internacional, se rompió el sistema de acuerdo antiguo. Cuando hoy Putin está gritando a lo que ya hizo la OTAN, ha hecho desde hace más de 20 años en su territorio, e incluso ha querido hacerlo en sus mismos lugares, en los más fuertes, que es Georgia y Ucrania, que es el corazón mismo de esto. Por favor, aquí hay una ruptura del sistema, por eso el desconocimiento que tiene de Putin. Yo lo que quiero es que veamos otras posturas, no solamente la del occidente victimario y Ucrania, que insisto, que moralmente rechazamos cualquier cosa que tenga que ver con violencia, pero aquí hay una lucha de poderes. ¿Cuáles poderes? Hagamos un análisis de intereses, hagámoslo. Sobre las sanciones, miren, ¿a quién en este momento está afectando más las sanciones? A todo el mundo. La Europa misma, todo el precio de la electricidad está alto, la gasolina, nosotros mismos, los productos que traen, no sé si son químicos especializados, todo eso está aquí más caro. O sea, mire, las sanciones, los primeros que estamos recibiendo somos nosotros mismos. O sea, esto es muy interesante, pero aquí hay muchas cosas que decir. No sé. Sí, y eso es síntoma de un mundo globalizado, interconectado, que obviamente los efectos nos afectan a todos de forma directa o indirecta. Yo diría que los efectos en América Latina por ahora son más indirectos, no hay una afectación directa principalmente, incluso economías como Venezuela, vemos toda la reconfiguración geopolítica con el nuevo acercamiento de Estados Unidos a Venezuela,
podría Entonces sacar sí hay taja de intervención ahí. directa. Sí, por supuesto. Porque miren cómo Estados Unidos va a entrar a conversar con Maduro. Miren lo que ocasionó un nuevo orden, cuando era el que no se podía hablar, y ya están negociando. Pero Las cosas no son morales, esto es de intereses nacionales, como los intereses nacionales que están peleando Estados Unidos también y Europa. Aquí estamos en una pelea de intereses. Pero eso, lo leo yo, es parte del pragmatismo norteamericano. O sea que dejando a un lado la ideología, dejando a un lado la cuestión de derechos humanos, Estados Unidos ha actuado de forma muy pragmática, sin importar que esté un dictador arriba, que viole derechos humanos, lo ha hecho muchas veces. ¿Cuántas veces, cuántos años no mantuvo? Prácticamente subió a Saddam Hussein en Irak, lo mantuvo ahí hasta que le servía, independiente que él fuera un violador de derechos humanos, o que perseguía a los kurdos y demás, lo mantenía. Entonces, más ese pragmatismo en donde se da una nueva reconfiguración. Y algo muy claro, en relaciones internacionales no hay amigos, hay aliados, y los aliados son de turno, son pasajeros también. Y ahora el enemigo mayor aparentemente es Rusia, entonces lo de Venezuela no es tan grave, entonces acerquémonos a Venezuela. Y también un poco para irlo bajando a nosotros, a Colombia, la inclusión de Colombia como socio estratégico de la OTAN, como una forma también de recomponer fuerzas. El acercamiento de Estados Unidos a Venezuela no solamente para acceder al petróleo, sino también para irle arrebatando un aliado en la región, para ir recomponiendo la zona de influencia de Estados Unidos en América Latina e irle quitando, arrebatando un aliado, un aparente aliado, pero esa alianza entre Venezuela y Rusia más una alianza de papel. O sea, no es que sean grandes aliados como tal. Hicieron un intento, por ejemplo, Venezuela de venderle flores y demás a Rusia y otros productos, y fue un fracaso. Las únicas flores que llegaron venezolanas, que llegaron a Rusia, fue un ramo que se utilizó en una reunión entre Putin y Chávez en su momento. Entonces no es tan fuerte, creo que está muy sobrevalorada esa relación, entonces Estados Unidos aprovecha. Y lo vemos en el cambio de discurso de Maduro, en donde ya es un poco más conciliador, no ha condenado abiertamente, obviamente, la invasión, pero sí un poco más moderado en sus palabras. Volviendo al caso geopolítico de Colombia, lo que se dio de nombrar a Colombia como socio estratégico de la OTAN, para mí es el hito más importante en las relaciones de Colombia con Estados Unidos desde el restablecimiento de las relaciones en 1914, después de la pérdida de Panamá. Por medio del tratado Urrutia-Thompson se restablecieron relaciones. Para mí es un hecho, un punto de inflexión en donde Colombia es considerado un socio estratégico. ¿Qué hay que aclarar? No es que Colombia haga parte de la OTAN, tiene más privilegios para acceder a cooperación, armamento, a préstamos para adquirir tecnología militar y demás, pero ya se vuelve como una pieza fundamental de la OTAN en América Latina. También aclarando que Argentina, Brasil y ahora Colombia tienen ese estatus de socio estratégico de la OTAN en América Latina, pero una reconfiguración geopolítica en la región por algo que está ocurriendo a miles de kilómetros de distancia. Bueno, ahí yo quisiera retomar dos puntos de los que ustedes pues hablaron. Uno tiene que ver coincido con Carlos, la política exterior estadounidense es muy realista, muy pragmática, muy racional. En ese sentido, casi que la forma de actuación tiene que ver cuidando mis intereses. Si esto a mí me sirve, pues antes que ayudar al otro, ayuda a Estados Unidos. Eso siempre ha sido como el pensamiento de la política exterior norteamericana. Y el segundo punto, que el profesor Willes lo tocaba, y es también como efectos a lo que nos ha llevado la globalización, y es que esta situación a América Latina y en términos generales a todos nos está haciendo de alguna manera repensar las cadenas globales, en este caso de comercio, porque probablemente por un lado estamos celebrando que quizá el precio del petróleo está aumentando, está en ascenso, pero por el otro lado, como lo decía el profe, tiene que ver con que todos los insumos químicos y toda una serie de elementos, el transporte, por ejemplo, muy bien, pues por supuesto estos se están elevando. Entonces lo que por un lado viene, por el otro lado no se compensa.
¿cierto? Y quisiera poner aquí como en tema de discusión precisamente el asunto del multilateralismo. Un elemento muy importante porque ya lo mencionaba, profe, tiene que ver precisamente con esas instituciones que surgieron posguerra, como Naciones Unidas, y hoy en día el papel de Naciones Unidas pues básicamente es observador, claro, y no hay nada más, está maniatado, ¿cierto? Y entonces en ese sentido, volviendo también como a ese reclamo que usted hacía del discurso de Rusia, y si yo quedé relegado, entonces el multilateralismo, ¿en dónde va a quedar? Ahí quisiera como esa opinión. La cuestión es que el multilateralismo no va a ser el fruto del acuerdo de las naciones. Cuando son de negocios internacionales, profesor, deberíamos de hacer un modelo de la ONU entre las dos universidades para que ellos observen cómo es eso. No va a ser en el acuerdo allá en Nueva York, que los países se ponen de acuerdo y vamos a cambiar unas nuevas instituciones. Va a ser como fue el inicio, fruto de una guerra. Esta guerra con Ucrania va a cambiar las instituciones para bien o para mal, va a ser un cambio. Y en ese cambio Rusia va a ser un diseñador muy importante de las nuevas instituciones internacionales. Entonces eso es para una primera respuesta, pero antes deberíamos de ir finalizando para que ellos intervengan como quieran, pero se me ocurre una cosa, ustedes son de negocios internacionales, hay una cosa que en negocios es muy importante, que es conocer la cultura para poder negociar con otros. Y quiero como imaginar aquí, inventarme rápidamente cómo hacer negocios con rusos o con ucranianos, nosotros los colombianos por ejemplo. Ahí hay un mercado bastante interesante, unos 50 millones de personas viven en Ucrania y unos 150 millones en Rusia, y les cuento que esa es una sociedad que solo tiene 30 años de capitalismo, o sea que muchas de nuestras ideas que hemos hecho acá en muchas cosas de tecnologías, de productos, de no sé qué cosas podrían pegar con eso allá. Lo primero que tengo que decirles, por favor, compañeros y compañeras, libérense de ese prejuicio ideologizante que nos han transmitido en la educación y en la política en relación con Rusia. Rusia no es el enemigo, no es el diablo, no es el comunismo, por favor. Miren lo que estaban diciendo los profesores, los países actúan de acuerdo a sus intereses nacionales. ¿Cuáles son nuestros intereses? Y de acuerdo a nuestros intereses, pues negociemos con los socios que queramos. Con China y con Rusia tenemos una cantidad de juicios y prejuicios y tabús que repetimos en las clases o cosas de esas. Entonces eso es lo primero, uno, liberarnos de esos prejuicios. Dos, el mundo eslavo es un mundo que es circular. Ojo las pistas que le estoy dando para hacer sus negocios, sus emprendimientos con Rusia. El mundo europeo es un mundo lineal, es un mundo de goals, ¿cierto? Como es la iglesia católica y protestante, uno entra y al fondo hay una cruz que puede ser el altar, que es el catolicismo, que es donde se hace la misa, o es el centro, es la palabra de Dios, que es el centro de las iglesias protestantes, y uno se dirige hacia allá, se sienta y se dirige hacia allá. Las iglesias ortodoxas, ojo como la religión, las prácticas son distintas. Las iglesias ortodoxas no tienen centro. Tú entras y todo el tiempo estás haciendo un círculo. Los invito, entren a una página y hagan un recorrido con cualquiera de las basílicas o de las iglesias orientales ortodoxas, y no hay centro, y las personas de acuerdo a sus intereses van poniendo velitas y se van echando 1000 cruces y 1000 cruces y 1000 cruces. Mire, intereses específicos, ahí les doy una pista. Es un interés específico, pero no es un interés totalizante como nosotros. Ay, vamos a crear todos los negocios. No, con escuchen este. Entonces recuerden esta imagen que les estoy dando, circular. Rusia con Palestina negocia esto, con Israel negocia esto porque hay 1.500.000 rusos. Con Irán negocia esto, con África negocia esto, con Venezuela negocia esto, con Argentina negocia esto, con la Unión Europea negocia esto, con Estados Unidos negocia esto, porque no son enemigos, los tienen miles de negocios. Todas esas cosas, esos son pistas.
Y otra cosa muy importante, siempre que vayan a trabajar con eslavos, cualquiera que sea, ellos son como nosotros, pasionales, son la pasión, son románticos, son soñadores y les encanta el vodka, les encanta la alegría. Después de cualquier negocio, llévenlos a tomar y a comer, dejen que se liberen, que les cuenten sus historias. Son sociedades muy sensibles, muy diferentes a la Europa racional. Entonces son pisticas ahí como para jugar un poco en aspectos de negocios internacionales, por ejemplo, porque uno no puede negar la cultura a la hora de establecer los acuerdos, ¿cierto? Ya también para terminar, o para interactuar más con el público, con preguntas y demás, retomando una pregunta que hizo la profesora sobre la política exterior colombiana, que hay que abordarla para no dejarla en el tintero. Y también retomando las palabras del profesor, la política exterior colombiana, es decir, la forma en cómo el Estado de Colombia se proyecta hacia el mundo y se relaciona con otros países, con otros actores a nivel internacional, ha sido muy, muy ideologizada, una carga ideológica, y ahí va lo que el profesor nos acaba de graficar en torno a la visión que de Colombia tenemos de Rusia. Incluso todavía muchos asocian a Rusia con la Unión Soviética, que Rusia es comunista, que es el enemigo, porque fue esa construcción que se dio desde los años 50 aproximadamente, en donde Colombia, su política exterior se alineó con Estados Unidos, y como los rojos, los soviéticos era el enemigo, acá todo lo que oliera a soviético era enemigo. Y nuestra política exterior y comercial también tiene todavía remanentes de la Guerra Fría, remanentes del mundo soviético. Cayó hace rato. Putin no es comunista, Putin no quiere revivir la Unión Soviética, es más cercano a los zares, más cercano al capitalismo, al nacionalismo. El comunismo y nacionalismo chocan, son casi que antagónicos. Entonces también invitar, aprovechando el llamado que hizo el profesor, a desideologizar esa visión en torno a Rusia, la política exterior colombiana, y lamentablemente eso se ve reflejado en nuestro comercio. Tantas oportunidades que pueden haber con Rusia, con Ucrania, comerciales, exacto, y no se aprovechan precisamente por esa cuestión ideológica, por esa construcción mental del otro. También. Cuando estudiamos nosotros esas regiones y las conocemos. Bueno, yo pienso, Marcela, ¿cierto?, que podemos abrir el espacio de pronto para algunas preguntas, comentarios, reflexiones de los asistentes, o quizá de pronto si en YouTube también tenemos algunas, pues las podemos presentar. Sí, en YouTube tenemos de Alejandro Toro, dice: me encantaría que nos hablaran del conflicto que viene en escalada desde el 2014 y que llegó a ese punto de inflexión. Yo le invito a que lea las preguntas todas. Listo. La otra es Mónica María Mesa Escobar, dice: ¿qué es lo mejor o qué es lo que más conviene en esta disputa que no deja de ser una imposición a la fuerza frente a un país en construcción que tiene derecho a abrirse camino sin perder sus raíces? Esas son las dos preguntas que tenemos en este momento en YouTube. No sé si de pronto acá, muchachos. Bueno, la pregunta dirige al profesor Carlos Willes. Tiene que ver con, pues, en el campo de las sanciones comerciales y económicas que ha impartido Occidente frente a Rusia, y tiene que ver cuál ha sido el papel de China en el ámbito comercial como aliado de Rusia. Pero vamos a escuchar todo. ¿Alguien más tiene preguntas? O comentarios, aportes, otros puntos de vista, obviamente. Ya vengo por acá. Entendemos que Ucrania tiene importancia para Europa, entonces, dado un caso hipotético que esta fuerza rusa tome toda esta parte costera, ¿cómo nos vemos afectados la parte
occidental o capitalista, por así decirlo, y cómo se afecta esta misma Ucrania. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta es pues, muy sencilla, debido a que quisiera saber, bueno, dentro de los intereses ucranianos o dentro de los posibles aspectos aprovechables de Ucrania, nos encontramos la región de Donbass, la región de Crimea e inclusive en el norte de Ucrania, en la misma Chernobyl, que en su momento utilizó pues toda esa, pues toda la situación que pasó en este lugar. Mi pregunta directamente es, ¿no creen que desde ese punto, de esos tres aspectos, se presenta una gran importancia de Rusia para entrar a buscar algo, sí, algo más que todo en estos mismos tres lugares? De una vez aprovecho para los que se están retirando que si alguno no ha diligenciado el link de asistencia, por acá Jesús nos va a ayudar con el código para que no se vayan sin diligenciar la asistencia, ¿vale? Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta por el momento? ¿Algún otro comentario? Bueno, mi pregunta también es muy sencilla, pero pues desde el principio que empezó pues como a estallar todo esto, muchos comentarios, memes sobre si es posible que estallara la Tercera Guerra Mundial. Comencemos por eso. Yo no sé si denominar que esto es la Tercera Guerra Mundial, pero esto sí es una guerra que tiene efectos mundiales y va a durar mucho tiempo los efectos, no solo porque estos diálogos van a ser muy largos, porque Rusia no solo va a querer, como ya hoy adquirió una ganancia, ya el presidente Zelensky salió y dijo, miembros de la OTAN, no vamos a ser miembros de la OTAN, ya empezó ganando, él no se va a retirar hasta que alcance todos sus objetivos y eso, recuerden, circularmente, eso va a demorar mucho. Los efectos ya son reales, ya estamos viviendo una guerra con efectos mundiales, solo que de otra manera, eso lo llaman guerras híbridas. China, muy importante, pero vea, a China es el que menos le conviene una guerra, porque él es el ganador del sistema y del mundo tal como está ahora. Él ha sido capaz de captar el corazón del capitalismo, que es el deseo insaciable de los seres humanos por tener y hacer posible el placer, y a la vez que los recursos se acaban, captó ese espíritu y ha construido su gran imperio desde lo económico. En este momento ha tenido también muchos problemas y esta guerra no le conviene. O sea, lo primero que quiero decirte es que China va a hacer todo lo posible por mediar para que no pase esto a cosas muy grandes. Pero sobre China y las sanciones hay mucha relación. Mientras que estos gobernantes como Biden llevan un añito, el primer ministro de Alemania, el país más importante, solo lleva 2 meses de primer ministro. Escuchen esto. Putin lleva 22 años en el gobierno. Ellos han pensado esto sistemáticamente desde que crearon la Organización de Estados Independientes, crearon las alianzas, empezaron a desarrollar todas las alianzas con China, desarrollaron su política energética, después todo esto está organizado. Todas las sanciones que van a imponer, ya ellos preveían la mayoría y por eso solo 3 meses antes Putin se sentaba a hacer los convenios y acuerdos para abastecer de gas, gasolina y químicos a China, que por cierto los necesita hoy. Putin ya había previsto esto y tiene socios estratégicos en todo el Medio Oriente de los cuales depende. África misma, muchos de los negocios son chinos y rusos. O sea que ellos de alguna manera sabían y saben de eso. Ahí la cosa es si China, qué
porque China es siempre un misterio, y ese es su poder, nunca poder saber qué saben, ni qué piensan. Con ellos sí que es más difícil negociar, pero hay que conocer el confucianismo, el taoísmo, el budismo, para entender eso. Eso se me ocurre de su pregunta, no sé si respondí. Yo quiero ahí, yo sí tengo una visión un poco diferente a la del profesor, partiendo en el sentido que sí, es cierto que Putin lleva preparándose muchos años, yo diría principalmente desde el 2014, desde que invade Crimea, le caen las primeras sanciones, pero unas sanciones muy tibias, muy livianas, en donde él empieza a partir de las sanciones del 2014, empieza a diversificar los socios comerciales, empieza a disminuir su dependencia con Occidente, previendo, digamos, una nueva confrontación como la que está ocurriendo, se acerca más a China, entonces las sanciones del 2014 lo acercan más a China, pero también las relaciones entre Rusia y China están lejos de ser aliados, están lejos de ser relaciones armónicas. Miren que comparten una frontera extensa y en esa frontera hay reclamos, hay problemas, entonces no es que China vaya a seguir de forma ciega a Rusia. Creo que también está muy sobrevalorada la cercanía o la relación entre China y Rusia. Es uno de los ganadores, ahorita comercialmente es claramente uno de los ganadores. Pero ¿en qué difiere un poco con el profesor Willis? En el sentido en que la OTAN aprovechó la debilidad rusa después del colapso de la Unión Soviética para expandirse. Y ahora Rusia creyó aprovechar la debilidad de Occidente para llevar a cabo su política exterior expansionista, principalmente en Ucrania, pero yo considero que Rusia infravaloró la respuesta de Occidente. Yo creo que Rusia no se esperaba las medidas, pensó que las medidas iban a ser similares a las del 2014, similares cuando también invadió parte de Georgia, pero lo que sí hemos visto es, y creo que eso es un efecto, creo que Putin se va a retirar ganando algo, pero sin ganar todo lo que aspiraba en Ucrania. Obviamente, al interior de Rusia, él tendrá que mostrar que ganó, porque igual los rusos no les tiembla la mano y las oligarquías rusas han tumbado zares, han tumbado dictadores, entonces es otra lectura. La Rusia al interior, la Rusia política, ¿cómo está? Tiene el control Putin de todo su gabinete, de los militares. No creo un golpe de Estado popular, pero sí de pronto un levantamiento de las élites militares si esta actividad o incursión militar se dilata y se desgasta. Entonces, él también está pensando en eso, al interior, en mantenerse en el poder. Entonces, para poderlo hacer, tiene que mostrar un botín, sea Crimea, sea las provincias separatistas, un botín. Eso sí es claro. Sobre todo porque necesita también mantener como el pegamento interno, es decir, si de pronto todo por fuera es como oscuro, pues internamente por lo menos mantengamos que la gente siga todavía afín a lo que yo estoy proponiendo, a mi discurso, etcétera, porque como mencionaba de pronto allí el profesor Carlos, en la medida en que esto ya empiece a tocar, inclusive usted, profe, lo mencionaba, esto está tocando las artes, esto está tocando el deporte, por ejemplo, etcétera, el comercio, si bien ellos han manifestado que se han preparado, y eso inclusive también lo dijo Putin en su discurso, ojo con las acciones que vayan a emprender, porque nosotros de alguna manera nos hemos preparado, también hasta cuándo va a llegar esa preparación, ¿no? Exacto, ¿quién va a aguantar el pulso externo e interno cuando empiecen a demandar, ¿cierto?, la ciudadanía rusa allí en ese sentido? Bueno, acá usted está haciendo y deshaciendo, pero también mire aquí cómo estamos. Y coincido frente a que el papel de China en estos momentos es más bien como de observador, muy prudente, mirando a ver cómo que se está desarrollando. Yo no me voy a comprometer ni de un lado ni del otro, estoy allí observando. Inclusive algunos analistas dicen que China podría ser un eventual mediador en el asunto, pero pues hasta el momento ni China se compromete como con esa postura, ¿no? Yo creo que esto, lo de las sanciones, también es una especie de laboratorio para China, o sea, para ver cómo reaccionaría Occidente frente a un reclamo chino de Taiwán.
o de esa zona. Entonces también es como una especie de laboratorio, de simulacro para China. Entonces coincido en lo que señala la profesora Lisbeth, expectante, observando pues como tal, y también podría servir como mediador en este caso, que ya lo ha propuesto. Sí. Yo creo que podemos ir terminando también, porque ya llevamos 1 hora y media y ellos se quieren ir también. Miren, haciéndose un eco sobre lo que usted dijo, mucha atención lo que hemos dicho. Rusia no está fuera del sistema capitalista, entonces no podemos decir cuáles son los efectos en esta parte que es capitalista. La única cosa rara del mundo, aunque está muy ideologizado, es que en todas partes el capitalismo aparece. O sea, esta no es una guerra contra el capitalismo como había antes, capitalismo y comunismo, no, ¿cierto? Eso es el primer elemento. Y segundo, sí, aquí nunca no hablamos bien, pero la Unión Europea está con un temor, porque su laboratorio, lo más grande que ha construido, no sé si han ido a Europa, todos los ciudadanos se pueden mover, pueden trabajar donde quieran, pueden vivir donde quieran, los de las 28 naciones. Es el laboratorio de paz más grande que ha habido en la historia y está frágil porque fue precisamente en estos lugares en donde empezó la Primera Guerra Mundial en los Balcanes y la segunda ahí al lado en Gdansk, en Polonia, en el cual estuve ahorita, precisamente estuve en el Museo de Solidarność ahí en Gdansk. Ahí eso es muy frágil y para la Unión Europea es muy peligroso que eso pase fronteras. El efecto primero sería a la Unión Europea, porque la Unión Europea no tiene ejércitos grandes, no funciona como un gran ejército, sino como una gran asociación económica, política, cultural, institucional, ciudadana. Entonces sí tendría unos grandes efectos y de hecho para la práctica tiene ya muchos efectos. El mundo, por lo menos el sistema internacional, la forma como vamos a pensar el mundo va a ser distinto a partir de este conflicto y se va a recordar que fue el Putin el que hizo el punto de inflexión en esta historia contemporánea del siglo XXI. No, ya quedan muchas ideas en el tintero, eso es algo muy complejo que se puede analizar desde diferentes puntos de vista. La idea era traerles, presentarles como una visión diferente a la que tradicionalmente se ha hecho sobre este conflicto. Muchas gracias y ya me despido yo de mi parte. Yo también, muchas gracias a los asistentes, a los compañeros de panel. Yo coincido como con esa frase que el profe dijo, a lo mejor esto vaya a ser el florero de Llorente para la recomposición de ese ajedrez internacional, ¿no? Esta situación en Ucrania. De nuevo, gracias y bueno, seguramente habrá más espacios para seguir discutiendo estos temas. A todos, feliz noche y muchas gracias.